¿Cuáles son los supuestos que dan lugar a la representación? La premoriencia, premorir. Atención, que ayer alguien por ahí se deslizó un error. Si yo tengo un hijo y yo muero, después muere mi hijo, los hijos de mi hijo no vienen por representación a mi herencia. Cuidado, no a mi sucesión. Cuidado, O sea que si yo tengo un hijo, me muero, tengo un hijo, se muere después que yo y ese hijo tiene hijos que son mis nietos, a mi sucesión no vienen por representación. Cuidado, Atención, son sucesiones que tienen sus propias masas y sus propios herederos. Atención con eso, que veo que por ahí cuando se hacen varias sucesiones juntas se designa por representación como si lo fueran a quienes en realidad no son representantes. Se habla entonces por premoriencia, por renuncia. ¿Entendió esto? ¿Sí o no? Sí. Por renuncia, por indignidad, por desheredación, y tiene lugar, por supuesto, esta representación en la sucesión intestada, también llamada legítima. En los descendientes marcamos que se excluye, si hay descendientes, se excluye a los ascendientes y a los colaterales. El primer orden excluye al segundo y al cuarto, porque recordamos que el tercero concurre, está a caballo a la media del primero y del segundo orden hereditario, y cuando concurren con el cónyuge, sobre los bienes propios, el cónyuge hereda como un hijo más, y sobre los bienes gananciales, el orden de los descendientes excluye al cónyuge. Caso especial es de la adopción simple, del cual no nos vamos a detener porque lo hemos mencionado 2 veces ya. Entonces, sucesión de los descendientes, excluyen a los ascendientes y a los colaterales y concurren con el cónyuge de un modo diferente al que concurre el cónyuge con los ascendientes. Cuidado, es diferente la concurrencia del cónyuge con los descendientes del cónyuge con los ascendientes. Sí. Perdón, en la práctica, cuando no hay derecho de representación, esto es... Hola. Hola. En la práctica, cuando no hay derecho de representación, esto es, me muero yo, luego se muere mi hijo, ¿cómo opera la cuestión? O sea, sus hijos obviamente tienen que abrir la sucesión, que es lo que se evita cuando vienen por derecho de representación, ¿no es cierto? Tienen que abrir la sucesión. Su parte en mi sucesión, ¿cómo se separa para que vaya a la masa de bienes de la sucesión de mi hijo, para que a su vez la reciban? ¿Me entendés? Supongamos que yo tengo un hijo que no tiene bienes propios, que los únicos bienes potenciales que tiene son los bienes de mi herencia. Esos hijos de mi hijo abren la sucesión. ¿Cómo se hace en la práctica para que la parte de los bienes de ese hijo mío que no está ni desheredado ni nada por el estilo, o sea, cómo se parte a favor de aquella otra sucesión para que ingrese? O sea, se saca la alícuota, se hace toda la partición con el muerto. ¿Cómo va esa, cómo se desplaza de una masa a la otra en la práctica? Sí. Lo primero que hay que decir, me parece, doctora Torita, es que hay que hacerlas separadas. Seguro, eso no cabe duda. Cuando vos haces junto, exactamente, la confusión es total. Porque no tienen por qué tener los mismos herederos. Sí, totalmente, claro. Ni tienen, seguro que no tienen la misma masa, salvo que no tengan nada del otro, y entonces la masa sería como parecida. Sí. Pero tampoco es todo parecida por el pasivo, porque hay cosas que los hijos de tu hijo no van a soportar como pasivo, sí. Porque por ejemplo, ellos no colacionan lo que sí colaciona el representado. Claro. Los representantes no colacionan a la masa del abuelo lo que sí colacionan los otros. Si yo le he regalado a mi nieto la donación, tal cosa, no es igual el sistema de colación. Entonces, yo primero separados, primero que todo. Y segundo, si el caso de que se murió mi hijo, después que yo, no hay representación. Entonces, en mi sucesión, tiene que comparecer. Se hacen declarar herederos y vienen a la sucesión del abuelo. Tienen que comparecer los hijos los nietos, de mi hijo, claro. ¿Cierto? Vienen y comparecen y piden la participación que corresponde y se hace una hijuela igual que la de los otros hijos. Exacto. Exactamente igual. Y esos bienes, ¿cierto?, son los que
de acuerdo a los pactos que se hagan ahí y todo eso, van a pasar a la sucesión del hijo. Del hijo muerto después que el padre. O sea, Norita, que es correcto que se hagan declarar herederos en la sucesión de su papá y con esa declaratoria ya legitimados vengan a la sucesión del abuelo. Puede, mientras tanto, pedir cautelar y todo. Yo creo que no se le puede negar derecho, sí, ¿no? sí, entiendo. Pero ese sería el procedimiento. Ese sería el procedimiento. Vienen a participar por la parte que le corresponde a su padre. Claro, y sacan su hijo y sacan eso y ese fenómeno va allá y acá se distribuye. Está bien. Porque ellos vienen acá por conjunto. Está bien. ¿No? Está bien. O sea que la partición se va a hacer en el otro sucesorio. Respecto de ellos solamente. Bueno, en principio sí. Usted dice que lo separemos porque es más fácil. No es solo más fácil, se hace, seguro que se cometen errores, porque no son los mismos. Eventualmente podrán ser los mismos, pero 1 sobre 10. No son los mismos herederos, ni es la misma masa, No es la misma masa. No tiene por qué ser la misma masa. O sea, 1 sobre 10 podrá ser la misma masa. ¿Perdón, compañera? No, está perfecto. ¿La compañera del lado decía? No. Y aparte falta la cónyuge ahí también. Por supuesto, o sea que es distinta la falta del cónyuge si existiere, discutir esa incidencia si se planteara que no tiene, que si tiene vocación el cónyuge, etc. ¿El micrófono pasó por algo? ¿Está ahorita? La adopción simple, entonces... Perdón, antes de pasar a otro tema, en el caso del renunciante, gracias. En el caso de la renuncia, la hacen valer en el expediente la presentan en el expediente del sucesorio. ¿Hay que citar a los... ¿Hay qué? Perdón. ¿Hay que citar a los hijos del renunciante? Claro, porque si van a ir por representación, ¿no? Ese es uno de los casos que abre la representación. Corresponde citarlos en si los hubiere, ¿no? Por supuesto, pero corresponde citarlos. Sí, corresponde, se abre la representación, se abre el derecho de representación de los hijos de quien renuncia. En la sucesión del otro, uno de los 4 supuestos del derecho de representación, ¿no? Bueno, la adopción simple ya la hemos mencionado ayer, no la vamos a detener. ¿Se acuerdan que simplemente el adoptado hereda por representación a los ascendientes de los adoptantes, a los, entre comillas, abuelos, y no es heredero forzoso, o sea que un abuelo puede perfectamente testar a favor de los otros nietos biológicos que tiene para correr a los nietos adoptivos simples. Recuerden eso, los hereda, pero no es legitimario. A no ser legitimario, los abuelos, entre comillas, de adoptados simples pueden testar libremente sin que los adoptados simples nietos puedan hacer ningún planteo sobre violación alguna de la legítima. Lo dice la ley, no son herederos forzosos. No son herederos forzosos. ¿Está claro esto? Cuidado, un tema resbaloso. Esta ley 26618 de matrimonio igualitario impacta sobre la adopción, recuerden, ¿no? Simplemente recordar acá que la adopción simple impone al adoptado la opinión adoptante y aquel puede agregar el suyo propio de los 18 años de la mayoría de edad, y el cónyuge sobreviviente, antes decía viuda adoptante, ahora tenemos viudo o viuda adoptante, ¿verdad? Cualquiera de las dos voces debe ser utilizada, nada más que ahora se usa la voz en la ley cónyuge sobreviviente para incluir a los cónyuges del mismo sexo y diferente sexo. Podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su cónyuge premuerto si hay causas justificadas. Este artículo fue sustituido por la ley 26618 de matrimonio igualitario, más llamada así, es de reforma al matrimonio del Código Civil, pero la llamamos así por razones de brevedad, del año 2000, en vigencia del 31 de julio. En la sucesión de los ascendientes, a falta de descendientes, no tengo hijos, nietos, bisnietos, etc. A falta de descendientes, cuidado, totalmente a falta, aplicación del principio de jerarquía de los órdenes hereditarios. Primer principio, heredan los ascendientes. Estos ascendientes son forzosos porque tienen legítimas, son herederos forzosos, no solamente legítimos, sino que son legítimos legitimarios, porque tienen una legítima de 2/3. Gozan de la posesión hereditaria de pleno derecho, igual que los descendientes. La posesión hereditaria de pleno derecho la tienen los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Y no tienen
derecho de representación en la línea recta ascendente. Cuidado, en las líneas rectas ascendentes no hay derecho de representación para arriba. O sea que si yo muero y mi padre está muerto, pero está viva mi madre, y mis dos abuelos paternos, no hay derecho de representación de mis abuelos. En mi sucesión actualizan la vocación solamente mi madre, creo que dije que está viva mi madre, ¿no? Bien, mi madre, mi padre que murió, que están presentes sus padres, no abre el derecho de representación para los abuelos. Los abuelos, padres de mi padre premuerto, no tienen derecho de representación cuando yo muero. Cuidado, ¿no? Entonces no hay derecho de representación en la línea recta ascendente. En el cónyuge concurre con los descendientes, con los ascendientes y con la nuera viuda, y a falta de descendientes y nuera viuda si lo hubiere, a falta, yerno viudo no pongo en rojo porque ustedes ya lo tienen incorporado. El yerno viudo hoy tiene el mismo rango que la nuera viuda, y en todo caso los avatares que sufra la legislación en cuanto a la vocación sucesoria de la nuera viuda se la van a aplicar al yerno viudo. O sea, si desaparece, si se reajusta, si se refuerza, pase lo que pase, se va a extender los efectos al yerno viudo. A falta de esto, entonces, de descendientes, de ascendientes y de nuera viuda, el cónyuge excluye a los colaterales, que son los del cuarto grado. Por tanto, si yo estoy casada con Juan y no tengo descendientes, no tengo ascendientes, pero Juan tiene 3 hermanos, yo, cónyuge superstite, excluyo a los 3 hermanos de Juan, mi marido premuerto, a mí. Entonces, a falta de estos, de descendientes y una viuda, el cónyuge excluye a los colaterales. El heredero forzoso tiene una legítima de un medio, y realmente es importante porque el causante que no tiene descendientes, ascendientes, los colaterales no los cuento porque no tienen legítima, puede disponer hasta la mitad de sus bienes, cosa desconocida por todos nosotros, por todos los operadores del sistema, que ante cónyuges que no tienen descendientes, que no tienen ascendientes, no le decimos, oiga, puede testar con tranquilidad, fíjense, sobre la mitad de los bienes que tiene. Es una altísima posibilidad de testar libremente, de cumplir sus deseos para después la muerte. Esto es muy importante recordarlo. Tiene el cónyuge la posesión hereditaria de pleno derecho, recién se la otorga a la posesión de pleno derecho en el siglo XX, no lo tenía antes el cónyuge, no era un poseedor de pleno derecho. Y recordamos en este punto que ha cambiado la concepción sobre el matrimonio en virtud de esta ley 26618 del año 2010, que trae el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la tenemos que tener en cuenta porque entra este esquema de la ley 26618, entra claramente en la exclusión de la vocación hereditaria conyugal, es decir, cuando el cónyuge es excluido o puede ser excluido de la sucesión del otro cónyuge. Por tanto, cuando decimos cónyuge decimos todos los cónyuges, sin distinción alguna. Entonces, las causas por las cuales puedo excluir la vocación hereditaria del cónyuge superstite es el matrimonio in extremis, 3573, la separación personal, se va a conservar la vocación, el cónyuge inocente, el cónyuge enfermo, no conservan la vocación, los cónyuges separados personalmente, si la separación ha operado por la causal objetiva del 204, separación de hecho prolongada, o por presentación conjunta por causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común del 205. Siempre por el divorcio, por supuesto la pierdo, miren cómo está acá, ¿no? Y se pierde la vocación que conservó el cónyuge separado personalmente, que es cónyuge inocente o cónyuge enfermo del 203, la pierde si vive en concubinato o en unión convivencial permanente o injuria gravemente al causante. El divorcio vincular hace que en todos los casos cese la vocación hereditaria. Este tema está terminado, no hay más discusión de jurisprudencia de ninguna clase. La Corte Suprema cerró el caso hacia finales del siglo XX. Y la separación de hecho y la separación provisional ordenada por juez competente hacen cesar la vocación hereditaria. Lo vamos a ver más abajo, un poquito más, porque este es un tema técnicamente complicado, salvo que el cónyuge superstite, el que vive, el que sobrevive, alegue y pruebe que esa separación de hecho fue por culpa o se consolidó por culpa del cónyuge que premurió. Estas son las causales de cesación de la vocación hereditaria conyugal.